La noticia se repartió por todo el mundo y Canadá respondió. Los militares canadienses contestaron abriendo sus puertas a todas las orientaciones sexuales. Se estima que unas 200 personas en las Fuerzas Armadas de Canadá son transexuales. Y en el mundo entero se comentó la determinación de el presidente Trump de negarles el acceso a las Fuerzas Armadas. Pero lo grave es que no solo niega que a partir del día de hoy puedan incorporarse al ejército personas transexuales, sino que pretende que sean eliminados del ejército los que ya estaban ahí, los que ya habían sido, enlistados, así es lo correcto, que ya estaban enlistados. Entonces, en un mundo en donde se trata de dar un lugar adecuado a las personas que tengan otra situación en su sexualidad, en un mundo en el que se lucha porque no haya ataques contra ellos, discriminación, el presidente del país más importante toma esas medidas. Pues se está echando encima a otros alacrancitos al seno, como dice el viejo refrán aquí en México, porque se han reunido formando un frente importante. Lo vemos en los desfiles que existen en varias ciudades en donde tienen libre manifestación, porque hay países que todavía los persiguen. Pero fíjate, creo que este año fue el desfile 33º, 34º, tiene 30 años de que se dan. Esos desfiles empezaron hace 30 años con 20 gentes y en un país. En 30 años abarcan ya gran parte del planeta y un número de participantes que para muchas personas que siguen en contra de las políticas de apertura en ese sentido resulta inusitado. Aquí mismo en México ha tomado una fuerza ese movimiento que tiene un nombre demasiado largo para que yo me lo aprenda. Por sus iniciales, sí, que también son transexual, un buen número. No sé qué. Sí, pero ha sido muy importante y se les está dando el lugar que les corresponde como derechos humanos, independientemente de sus preferencias o no. Y ahora toman esta postura. En serio que tiene muchos enemigos el güerito del norte, muchos. Pues se está ganando cada día más, oye. Sí, pero es consistente con un discurso que venía manejando desde la campaña. Yo no digo que no sea consistente y que sea congruente él con su postura, pero que esa congruencia interna sea congruente con el exterior es lo que yo digo. No. Pero sobre todo lo hace porque Obama lo permitía. Se gana más amigos que enemigos, y tienes razón. El ejército, llega alguien y dice, yo me quiero cambiar de sexo, y el ejército se lo tiene que pagar. Y además tiene que cumplir distintos lineamientos, distintas atenciones médicas, Hay cuestiones que complican la vida dentro del ejército para las personas que hacen el cambio. Entonces tienes razón. Es más las ventajas que obtiene Trump que las desventajas. Parece publicitaria que le afecta y que la imagen, pero no. El apoyo que tiene dentro del puro ejército, asumiendo eso, es sensacional. Bueno, claro que está manipulado eso porque el ejército en efecto no debe estar obligado a pagar un cambio de sexo, pero él se refiere a no aceptar a quienes ya se cambiaron de sexo, y esos son mucho más. Claro. Y trabajan actualmente en el ejército, se calcula unos 800 que serán expulsados del ejército, deshonorablemente del ejército. Bueno, pues es que no se podía esperar menos de Trump, ¿no? O sea, pues eso es lo que digo, es nadie consistente. Sorprende eso, y no es cuando menos lo políticamente correcto.
Si tú vas a decir algo que no es políticamente correcto, hazlo, pero no lo digas, no lo declares. El cuate tendría que tener a uno de esos priistas o carrones de la mitad del siglo pasado como asesor político. Cuando menos no lo digas. Como dice Manelik, es bienvenida esta determinación en el ejército, pero el ejército no es mayoría. La población civil en Estados Unidos seguramente estará en contra por esa campaña de la que hemos hablado y que ha tenido un avance tan sorprendente últimamente. Es que ni siquiera es el daño a la población que afecta directamente, son 800. Resultaría insignificante, son los que apoyan a esa población. Pero es que estamos cayendo en un problema de derechos. Es que yo soy mujer. Ah, bueno, porque es mujer. Ah, pero yo soy mujer de menos de 1.60. Ah, bueno. Es que yo soy mujer menos de 1.60 que gana menos de 10,000 pesos. Es que yo soy mujer de menos de 1.60 que gana menos de 10,000 pesos y que estoy embarazada. Y entonces van segmentando y pidiendo derechos. No se puede. Estamos llegando a una exageración. El ejército es de lo más estricto para admitir tu ingreso. Claro. Bueno, en Estados Unidos no tanto, porque se ha visto en la necesidad de echar mano de lo que ha podido, y es un trampolín para muchos, para la nacionalización, para seguros económicos, para trabajo, para educación. Estudio, sí. ¿Te acuerdas que incluso en una oportunidad, cuántos años hará de eso, como unos 10, aceptó la inscripción a sus Fuerzas Armadas con la promesa de darlos de alta como ciudadanos norteamericanos? O sea, a inmigrantes, ¿no? Reconocerlos en el ejército. O sea, si entraban a esas filas, reconocerlos como ciudadanos, ¿no? Con derechos, con todo. Lo que nunca ocurrió, porque incluso ahora quienes han estado en las Fuerzas Armadas y hasta en acción en lugares muy peligrosos han sido discriminados últimamente. Pero está la dependencia del pueblo norteamericano al ejército, lo ven así como su principal pilar, que les van a conceder lo que sea, porque lo siguen viendo como un acto heroico. Quien quiera entrarle, bienvenido, como sea, se vista de lo que sea, es bienvenido, sigue siendo un héroe. Hay campañas constantes entre la juventud para que ingresen al ejército norteamericano. Y hay campañas constantes de excombatientes en contra de estas campañas, para que sepan lo que les va a pasar después de que pierdan una pierna, regresen drogadictos y sean parias y no los proteja su propio gobierno, que es lo que les está pasando. ¿Te acuerdas de aquel cartelón en donde el tío Sam señala con dedo flamígero, "Te necesito"? ¿Cómo se difundió esa imagen? Desde la Primera Guerra Mundial salió. Woodhouse se llamaba, ¿no? El que lo dibujó, aquel famoso dibujante de carteles norteamericano. Pero esa reticencia a ingresar al ejército después de la guerra en Vietnam fue terrible, porque en Washington las principales instituciones estaban rodeadas por heridos de guerra, por personas que habían sido mutiladas o tenían otros problemas y estaban ahí. Creo que los dos personajes principales en esa reticencia, o al contrario, esa obediencia cívica, fueron Elvis Presley, que sorprendió terriblemente cuando se dio de alta y perdió sus caireles y lo vimos uniformado, y el otro fue Cassius Clay, que se negó terminantemente diciendo que no le correspondía y su religión le impedía una acción así. Es que existía la conscripción. A cada quien le llegaba una clasificación, y si te tocaba 1A, ya te tenías que presentar en un cuartel a servir 2 años. Fue Gerald Ford quien acabó con la conscripción. Desde entonces ya tienen un ejército voluntario totalmente. Un caso muy singular fue el que le ocurrió a un cantante que, habiendo nacido en Francia, tenía la obligación de incorporarse a sus Fuerzas Armadas,
y que por eso no aceptó nunca ser de origen francés. Gardel. Pero sigue teniendo muchos clientes, a pesar de que es voluntario. Hay una fila para entrar al ejército. Impresionante las campañas. Eso de la guerra de Vietnam ya se olvidó, por favor. El último hecho fue Tormenta del Desierto y había filas de mexicanos pidiendo, yo me voy a luchar. Sí, son los que ingresan. Pero denme la nacionalidad. Pero también hay jóvenes estadounidenses. Sí, Jake, por ejemplo. Jake. Y esa es publicidad que manejan a nivel masivo.